Bueno, eguerdion guztioi. Soy José Ramón Bengoechea, secretario general de Eurobasque, y no como aparece en el programa Beatriz, que es quien me ha suplido en la primera hora de la mañana. Vamos a empezar directamente con las ponencias, puesto que nuestra primera ponente tiene que dejarnos después, entonces tiene cierta prisa, y por eso vamos a mantener quizá el diálogo, el debate para el final, ¿no? Por lo tanto, sin dilatarnos excesivamente, presento rápidamente a Lupina Iturriaga, nuestra siguiente ponente, que es co-founder y CEO de Fintonic, y vamos a entrar en el pilar financiero y de centros de decisión. Ya han aparecido algunas notas precisamente en la última intervención, donde se nos ha hablado de la importancia estratégica de la financiación. A través de ejemplos y a través de modelos hemos visto cómo lo importante es lo que se hace y no lo que se predica, y lo que se hace es financiar y asumir riesgos, y por lo tanto nos interesa mucho escuchar, ¿no?, quienes conocen precisamente cómo se adoptan este tipo de decisiones y cómo se asumen los riesgos y cómo se hacen las evaluaciones que son necesarias para lanzarse a financiar la economía, ¿no? Y por lo tanto, pues le damos la palabra a Lupina, que nos va a ilustrar sobre estos temas. Pues muchísimas gracias, Guillermo, Deusto. Es un placer poder estar aquí hoy, que he venido esta mañana. Y os voy a contar un poco el caso de Fintonic y que veáis cómo hemos podido nosotros innovar y qué hemos hecho en estos años, ¿no? Estamos, todo el mundo lo sabe, ante un cambio sin precedentes, ¿no? Vamos a una velocidad, y un ejemplo muy, muy sencillo es, no sé si conocéis a Francis Collins, el padre del genoma humano. Cuando llevaba 7 años y solo 0,8% de haber descubierto la parte de cadena del genoma humano, se desesperó y lo iba a dejar. Lo iba a dejar porque pensaba que no era capaz de llegar, porque tenía 15 años para hacerlo, y como veis, pues él se asustó, ¿no?, con estos datos. Y fue directamente a hablar con Ray Kurzweil, que es supongo que lo conoceréis mucho, es el fundador de Singularity, una persona que ahora es la mano derecha de Google, una mente brillante, muy brillante. De hecho, mi socio Sergio estuvo el año pasado con él pues cenando, y bueno, es una maravilla, ¿no?, hablar con él. Y le dijo, estás al lado, lo vas a conseguir, y además lo vas a conseguir en menos tiempo, ya lo verás. Y le animó. Pues resulta que no lo hizo en 15 años, que lo consiguió en 14. ¿Y por qué? Porque hay crecimientos exponenciales. Ahora todo va mucho más rápido. Nosotros los humanos todos pensamos en lineal. Entonces, cuando ves que estás creciendo muy poquito, piensas, oye, es que he crecido solo un 0,8. No, pero si ves cómo vas de un 0,03 a un 0,05, es que esto es un crecimiento exponencial. Es que las cosas van mucho más rápido gracias a la tecnología. Muchísimo más rápido, ¿no? Y lo consiguió. Hoy en día podemos hacernos un test por 100 euros. Hay muchas empresas, una española muy buena en Valencia, y que te resuelve todas tus enfermedades que tenías, ¿no?, dentro de tu ADN. Y bueno, esto cuando empezó, fueron millones y millones de dólares, y ahora solo por 100 euros puedes sacártelo. Es impresionante. La tecnología lleva años demostrando crecimientos exponenciales, y esto no es nuevo, que esto es súper importante de ver, ¿no?, porque hemos pasado guerras, crisis, la de España ha sido brutal, pero seguimos multiplicando por 2 en capacidad y entre 2 el precio de todos los desarrollos que se hacen. Lo que pasa es que, como ahora todo lo que tenemos nos parece mucho más novedoso, esto es que nos viene un futuro muy, muy positivo, ¿no?, para toda la humanidad en general. Hoy en día, un Mac, el ordenador que yo traigo, que te cuesta más o menos 1.000 euros, tiene la capacidad computacional de un ratón chiquitito, que no está mal. En 2023 la va a tener de una persona humana, un poquito más, tampoco vamos a exagerar mucho más, pero es que en el 2050 de toda la humanidad, un Mac va a poder tener la capacidad computacional de toda la humanidad. Esto es salvaje. O sea, vamos a poder hacer unas cosas que no nos podemos ni imaginar a día de hoy.
Y yo, viendo la anterior charla, que me he quedado un poco como deprimida, diciendo, Dios mío, España, ¿cómo vamos? Pero yo soy muy positiva en general en el mundo y bueno, pues es que yo creo que hay que aprovecharse del mundo en general, ¿no? Si no somos capaces de hacerlo aquí, pues vamos a aprovecharnos de lo de fuera. Porque en el 2025 todo el mundo va a estar conectado, todo el mundo. Ahora hay gente en África, hay en todas estas partes del mundo que no tienen capacidad ni de estudiar ni de aprender, que nos van a arrasar, porque van a tener acceso a todo. Y aquí nos vamos a quedar pues para atrás si no hacemos algo, ¿no? Pero es que es una maravilla porque el 5G está aquí y después del 5G vienen distintas velocidades, pero es que el 5G ya está aquí, va a llegar. Y es que esto supone que la velocidad de comunicación, de transmisión, de todo es impresionante, es tan rápida. O sea, imaginaros que muchos, bueno, casi todos los que estáis aquí, cuando antes compramos un billete, cuando salió al principio Internet, tenías que decir a tu padre, apaga el teléfono, que se me cae el ordenador, ¿no? Y como ahí era ser un superhéroe comprarte un billete de avión, ¿no? En las primeras páginas. Ahora no permitimos ni un fallo, ¿no? Esto va a ser ya el siguiente paso, el siguiente avance. Sensores por todas partes, ya los hay. Muchísima gente, Mark Zuckerberg, dicen que van a lanzar por todas partes. También es algo egoísta, ¿no? Quieren que esté conectado también todo el mundo, por supuesto, porque así su negocio va a ir mejor, porque más gente va a acceder, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Entonces, tienen una parte altruista, que todo el mundo esté conectado y que se forme, y otra parte, pues, que va para su negocio. Esto a mí me encanta porque es cierto, Einstein había uno, no, pues a lo mejor había miles, lo que pasa es que vivían en un pueblo remoto del mundo y nadie los conocía. Pero es que va a haber tantos genios por descubrir que van a poder solucionar muchísimos problemas de sus propias sociedades y de la humanidad en general. Y esto es muy, muy positivo y esto es gracias a la tecnología. Y a mí esto me encanta porque nosotros, por ejemplo, en FinTonic siempre pensamos, oye, que la innovación, lo importante no es la idea en sí, sino el saber implementarla y el además poderte aprovechar de gente que ya sabe hacer las cosas. Cuando veáis cómo hemos desarrollado FinTonic, vais a ver que nosotros nos aprovechamos del crowd, de la gente, y a día de hoy se puede hacer. Es decir, si tú aquí no tienes el conocimiento, porque no lo tienes, porque no tienes la capacidad o la persona que sepa desarrollar algo, cualquier cosa, un algoritmo, una funcionalidad, cualquier cosa, nosotros ya a día de hoy empezamos 4 personas en 2012 lanzamos, en 2011 empezamos, y ahora estamos 96. Pues con estas 96 personas no queremos crecer mucho más. Ahí nos queremos quedar. ¿Por qué? Porque ahora llamamos al crowd, a la gente y plataformas, y quiero que me desarrolle esta funcionalidad. Y te llega un chino, un indio, de cualquier sitio del mundo y te solucionan los problemas que tienes aquí. Y esto nos hace crecer más rápido y escalar más rápido, ¿no? Basados en una tecnología la más avanzada que hay, la hemos desarrollado para poder ir rápido, escalar rápido y poder cambiar semana a semana nuestra aplicación. Y ahora os voy a contar un poco lo que creemos basado en todo esto, porque nosotros, desde nuestro punto de vista, Sergio y yo empezamos a trabajar. Sergio estudió aquí en Deusto, en San Sebastián, pero también Deusto, y yo en Madrid, en CUNEF, y él era mi jefe al principio en Banesto, en un banco, luego montamos una consultora para bancos y cajas, donde les desarrollábamos todos los productos, muchísimos que habéis contratado, unos buenos, otros no tanto, pero bueno, les desarrollábamos los sistemas, absolutamente todo, y montamos esta consultora. Decidió sacar varias empresas de finanzas y tecnología. En esa época no existía la palabra fintech. Sacamos unas que están en Estados Unidos, eran todas B2B. B2B es decir, para empresas, ¿no? Pues en Estados Unidos, en una de trading, muchísimas hicimos, ¿no? De derivados, de todo. Pero yo siempre tuve una espinita muy grande que quería hacer algo para el usuario final, para mí misma también, para mis hermanos, para mis amigos. Y como teníamos conocimiento de finanzas, también de tecnología, porque nos habíamos dedicado a eso durante mucho tiempo, pues Sergio y yo al final pues somos cofundadores y co-CEOs y decidimos montar pues FinTonic. Pero porque vimos que había una necesidad. Nosotros veníamos del mundo de la banca y veíamos que había poca transparencia, que había poca transparencia y que no nos resolvían nuestras propias necesidades. Entonces dijimos, vamos a hacer el servicio financiero ideal para nosotros. ¿Cuál sería?
Y así empezamos a trabajar, ¿no? Intentando solucionar un problema. Basados también en que creíamos que las plataformas era lo mejor. Es decir, igual que Spotify, igual que Airbnb, o Spotify, pues, o Airbnb no tienen sus propios hoteles, son plataformas que se ponen, que es una fina capa, ¿no?, que está entre los usuarios y las fábricas de la música o de... lo que hacían simplemente dar una buena experiencia de uso a la gente, quitando de en medio a la relación que tenía la gente directamente con el fabricante. Entonces nosotros dijimos, pues esto es lo que tenemos que hacer. Lo pensamos así desde el principio, lo que pasa es que al principio no podíamos sacar el marketplace que ahora os voy a enseñar, ¿no? Pero pensamos desde el principio. Nosotros necesitamos la relación con el usuario y decirle las cosas de verdad, con transparencia, y ser una capa entre los bancos y los clientes, entre las compañías de seguro y los clientes, entre las compañías de energía y los clientes. Eso todo está basado en tecnología, ¿no? Porque creíamos algo muy, muy simple, que aplica solo a Fintonic, no aplica solo a Fintonic, perdón, sino a todo el mundo. Que si pones el poder en mano de los usuarios, de verdad les pones el poder y ellos pueden aprovecharse de ello, a su favor, claro. Les haces algo fácil de entender. Mi padre es usuario de Fintonic, lo tiene que entender, o sea, todo el mundo lo tiene que entender. Por supuesto, fácil de usar. Que sea fiable en el mundo de las finanzas no puede ser de otra manera. Rápido, muy rápido, aquí vamos muy rápido, de semana a semana cambiamos y es una realidad, ¿no? Lo que piensas hoy está la semana que viene subiéndose y eso es un gusto. Ahorramos tiempo a la gente y le damos lo mejor, funciona. Pero no funciona solo en Fintonic, funciona en todo. Esto es como la teoría que ha aplicado muchísimas empresas, ¿no? De las nuevas, como estamos hablando, Spotify, Airbnb, estas que a mí me gustan mucho, WhatsApp, que tampoco tienen teléfonos, pero se apoyan en que nosotros usemos Movistar, Vodafone, da igual, todo el mundo tenemos WhatsApp y nos da igual quién está detrás, ¿no? Y os voy a contar un poquito, poco a poco, cómo hicimos Fintonic para que veáis cómo hemos aplicado todos los criterios que habíamos pensado, el de plataforma, el del crowd, absolutamente todo. Cómo nos hemos podido desarrollar. Estamos en Madrid, México y Chile. Lo que pasa es que como Sergio viene mucho aquí, digo Bilbao, pero no, aquí no tenemos oficina. Pero bueno, da igual. Lanzar para nosotros un país es fácil. En 8 semanas estamos. Podemos escalar rápido y eso es un gusto, ¿no? Porque podemos ayudar a mucha gente. Fintonic no es un banco y esto es muy importante porque seguro que muchos no lo conocéis y ya, de paso, ya que estoy aquí, pues descargároslo para que os ayude. Fintonic no es un banco y además, muy importante, no queremos serlo. Para nosotros esto es súper importante, no queremos serlo, si no, no funcionaría. Fintonic va a ser siempre una plataforma que está entre el banco y los clientes, como he dicho antes, o entre las compañías de seguro, entre las compañías de energía, cada vez que metamos un marketplace para dar transparencia. Es una compañía 100% de tecnología Big Data que aporta valor al usuario en el espacio bancario de sus finanzas, de su dinero, ¿no? De los 96 personas, cuando estabais hablando de talento, el 90% son ingenieros, matemáticos, business intelligence. Para entrar en Fintonic todo el mundo pasa muchísimos tests, desde inteligencia, el Raven, además de pruebas muy específicas, porque es cierto que si no tienes a gente muy buena no puedes desarrollar algo, es que es imposible. Entonces es complicado entrar en Fintonic, pero cuando entras luego pues están todos muy contentos de poder estar ahí porque se desafían unos a otros, ¿no? Y eso es muy, muy, muy divertido, ver el ambiente, cómo ellos mismos se desafían o cómo pueden estar hablando con gente de otros países cuando están intentando desarrollar una funcionalidad que no saben y pueden conseguirlo rápidamente. Os voy a mostrar cómo lo hemos hecho, ¿no? En Fintonic, para tú hacerte usuario directamente, en menos de 2 minutos puedes tener conectados todos tus bancos, todas tus tarjetas en la aplicación, en menos de 2 minutos. El onboarding normal de un banco normalmente supera los 20 minutos. Nosotros en 3 años, sin ser un banco, nos hemos colocado en la 5ª entidad financiera online española, porque tenemos más de 500.000 usuarios que lo usan a diario, que les utilizan la aplicación y que les interesa. Eso es un número, para Estados Unidos sería muy pequeño, pero para el tamaño de banca online que tenemos en España es un número que no está nada mal, ¿no? ¿Qué les aportamos? Pues les ayudamos a que de un simple vistazo
puedan ver todos sus bancos y todas sus tarjetas juntos, agregados juntos. Y ahora me diréis, oye, pues yo estoy oyendo al BBVA, por ejemplo, que está anunciando que lo agrega. Pues yo les doy la bienvenida, llevamos 6 años haciéndolo, ¿no? Y esto me encanta porque se normaliza y la gente entiende que agregar entidades es positivo. Pero nuestro modelo no es en sí esta funcionalidad o las funcionalidades que voy a enseñar, que esas se pueden convertir en commodities, que las puede copiar cualquiera, incluso los copies. He visto que algunos bancos ponen exactamente el mismo frases que nosotros ponemos. Eso nos da igual, porque nosotros, nuestro ADN, como lo vais a ver ahora poco a poco, es que no somos un banco y si no, creemos que la propuesta no tendría sentido, ¿no? Pero el ver todos tus bancos y tarjetas juntos es muy interesante. ¿Por qué? Porque todo esto lo que hace es traer todos los datos en muy poquito tiempo, ya lo habéis visto, en 2 minutos, te los organiza por categorías que gasta en supermercado, móvil, niños, y yo por esta funcionalidad empecé Fintonic, porque hace 6 años aquí no existía, en Estados Unidos había un banco que, bueno, no era un banco, era una aplicación que se llamaba Mint, que tenía 15 millones, dije yo, qué tontería, pues que no la tenemos en España, si yo me peleo con mi marido a final de mes, ¿dónde se te ha ido el dinero? Yo qué sé, dice. Bueno, lo digo yo normalmente. ¿Por qué estás en descubierto? Pues tampoco lo sé. Y eso era motivo de pelea a final de mes. Mi marido es director financiero de una multinacional y yo venía de banca y los Excels en mi casa estaban todos los días por ahí. Pues ahí no cuadraban las cuentas nunca. O sea, lo que hacían, pues esto al final es como lo que hacían nuestras abuelas o con una libretita que he gastado o que no, ¿no? Pues Fintonic te lo enseña. Y además también te enseña qué seguros tiene, que esa funcionalidad cuando la sacamos, yo por ejemplo me di cuenta que tenía 2 pólizas de vida. ¿Por qué? Pues porque no lo sabía, porque no lo sabes, porque te las han cruzado y como tú las vas pagando y no te das cuenta lo que pagas, pues con Fintonic me di cuenta que tenía 2 pólizas de vida, que me habían cruzado una y luego cancelé porque no me iban a pagar si me moría 2 veces, ¿no? Pero bueno, esas cosas que ocurren, que se nos van porque todos trabajamos mucho o investigamos mucho y no tenemos tiempo para mirarlo, y no tenemos tiempo, y es nuestro dinero, ¿no? Nada más entrar también, desde ese minuto 1, como el usuario ya tiene un historial pues, de 12 meses, porque ya lo coge desde el minuto 1, le empiezan a llegar alertas si algo va mal con su dinero. Alertas que su banco no le va a dar o su compañía de seguros no le va a dar. Y esto a los usuarios les encanta. Y a mí me encanta. Y fue uno de los motivos por que lo montamos, ¿no? ¿Qué comisiones te han cobrado? El año pasado solo se ahorraron nuestros usuarios 13 millones de euros en comisiones. Directamente reclamaban desde la aplicación. Esto es, pues, trabajar en favor con todas estas técnicas de Machine Learning, o pues ver qué te han cobrado. ¿Qué te van a cobrar? O si te vas a quedar en descubierto, también te avisa. O si te vas a pasar de tu presupuesto, si tienes un presupuesto. Y si no te lo has hecho, te lo dice. Este es tu presupuesto normal. También te avisa, que esto es gracioso porque Sergio, lo peor de todo es que ya llevamos años con Fintonic, pues él todavía no se había dado cuenta que había pagado el Acesur y que bueno, había contratado un seguro para su furgoneta donde lleva las tablas y bueno, pues teóricamente lo había cancelado, teóricamente. 3 años pagando el seguro. Yo, Sergio, es que no me lo creo, nos dedicamos a esto y no te habías dado cuenta. Dijo, no, es que no tenemos esta alerta, tal. Bueno, pues pusimos otra alerta, que es predictiva a futuro, que te decía cuándo te va a vencer tu seguro, para que no te lo renueven automáticamente. Y así te enteras antes de que te venza, y si te quieres quedar con tu compañía, te quedas. Pero si no quieres, te vas. Y con tiempo suficiente. Porque si no, tú no tienes el control y el poder de tu dinero, ¿no? Y de dónde quieres estar. Bueno, pues todo tipo de alertas que os podáis imaginar, porque estas alertas ayudan directamente a que la gente, ese dinero que piensa, oye, yo no puedo ahorrar nunca, y además me hace mucha gracia porque es una realidad después de muchos estudios, cuando yo digo Fintonic, pues te ayuda a organizar tu dinero y a ahorrar. La gente me dice, ¡buah! Conmigo imposible, yo no tengo dinero, no llego a final de mes y además no quiero ahorrar. La gente sabe que ahorrar es bueno, pero la gente, esto también se tiene que aplicar mucho en Fintonic, asocia el ahorro a una parte del cerebro que está muy asociada con la muerte, que es horrible, pero es una realidad. Entonces nosotros siempre estamos leyendo libros como el de Richard Thaler de Nudge, Misbehaving, que es todo de Behavioral Economics, de cómo te comportas, cómo nos comportamos y cómo a veces tomamos decisiones que son malas, a pesar de lo que lo sabemos, pero por ejemplo, sabes que te están cobrando todos los meses, imagínate, McAfee, pero además tú, donde trabajes, te está pagando ya gratis otro antivirus. Pero por los 4 euros
no eres capaz de coger el teléfono. Hay gente, lo hemos visto, que se pasa año y medio pagando una cosa que no necesita, que no lo necesita porque tiene otra. ¿Pero por qué? Porque somos vagos, todos somos vagos y yo la primera. Y por eso intentamos con Fintonic empujar un poco a la gente a entender que no tiene que pagar y que mandamos alertas así, a veces un poco pesadas, como diciendo, pero que pares, que no pagues esto, no lo pagues más, que es tu dinero y al final, pues esos 2.000 a 5.000 euros que se ahorran el primer año los usuarios, pues hijo, dátelo en un viaje, paga a tus hijos unas vacaciones o lo que te dé la gana, pero que es tu dinero, ¿no? Entonces, con estas aplicaciones tenemos que estar, todo lo que aprendimos hace 4 años, por ejemplo, no valen para nada y los estudios reglados no me valen para nada a día de hoy. O sea, me valió para montar Fintonic, el principio, las finanzas y todo eso, pero a día de hoy, porque continuamente tenemos que estar aprendiendo y viendo qué es lo que sale nuevo, cómo se comporta la gente. Esto de lo que os estoy hablando, Richard Thaler también ganó el Premio Nobel de Economía. O sea, cuando lees su libro te impresionan las tonterías que hacemos en el día a día, pero es que somos así. Es que como somos así y no nos podemos cambiar, hay que ponerle a la gente las cosas muy, muy, muy fáciles. Y simplemente dando un clic o prerellenarle las cosas para que, oye, ¿quieres que lo haga por ti? Si no quieres, pues desclica, ¿no? Pues ahí llegamos a ese punto para que las cosas se nos faciliten. Y todavía en ese campo tenemos muchísimo que avanzar, ¿no? Pero nosotros nos desarrollamos ahí. En Fintonic también sacamos, y esto lo sacamos no hace tanto, un perfil de crédito para los usuarios. En España no existe el buro positivo, existe en Estados Unidos, alguna vez estado, se llama el FICO, a países anglosajones, el Expedian, y esto significa cuál es tu perfil de crédito, cómo de sexy, de bueno eres para tu banco, qué nota te mereces y qué tipo de interés te mereces, ¿no? Para contratar un préstamo. Hubo un anteproyecto de ley en España que se iba a sacar, pero una entidad muy grande en España no quiso, muchas no quisieron. ¿Por qué? Porque revelaban quién era su cliente bueno. Decía, oye, los que tuvieran un 900 de nota, es que son buenísimos, a esto no les puedes cobrar comisiones, los TAEs que se merecen son del 4% para abajo siempre. Entonces, claro, eso era como abrir las puertas de tu casa y decir, oye, estos son los buenos, ven a por ellos. En España sí que sabemos todos quién son los malos. Estamos en ASNEF. Si te han hecho un embargo y tal, y no te van a dar el préstamo. Pero si eres bueno, no lo sabes. Entonces decidimos sacar esto, que es el perfil crediticio tuyo propio, para que entiendas cuánto vales, qué nota tienes, si eres bueno o malo, y que lo uses a tu favor, que te dé un poquito de poder para decidir qué vas a hacer, qué condiciones te mereces. Tú no vas a ir, como decía mi padre, no, es que el director de la oficina me da porque es mi amigo toda la vida. Y yo, papá, por Dios, esto está basado en 120 variables sintéticas, 300 data points, ¿pero qué me dices? Esto es un perfil crediticio de una persona y tú vas y te dicen, oye, pues te mereces un 5, un 6. Entonces, cuando vas a la entidad, ¿qué ocurre? Que a veces pues, no te dan el precio que te mereces, número 1, y 2, que si quieres cambiarte a una entidad nueva, si no tienen tu historial, no te pueden dar un préstamo, no te lo pueden dar, porque no lo tienen. Por eso existe en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más boutique todo y cada uno va a coger su préstamo donde quiera, ¿no? Entonces, por eso sacamos el FinScore, para que todo el mundo sepa lo que vale y lo que se merece. Y esto es muy importante, independientemente de quién esté nuestro accionariado, que todo el mundo me dice, joder, Lupina, siempre dices que no sois un banco, no queréis serlo, pero hace un año entró ING Group a vuestro accionariado, y digo, sí, entró hace un año, pero independientemente que entren ellos, PSN Grupo Asegurador y gente a nivel personal, digo, ni siquiera les hemos dejado meterse en el marketplace que vais a ver ahora todavía, o sea que ya se meterá más adelante, pero todavía no, porque somos independientes, ellos entienden nuestro ADN de, si no eres un banco, puedes estar alineado con los usuarios, puedes darles recomendaciones imparciales, puedes decirles las cosas de verdad porque no tienes un interés. Y esto es lo que nos hizo a nosotros siempre mantenernos así. La promesa de los usuarios, podíamos haber desde muy al principio hecho como Google y presionar a los usuarios y colocarles productos por el que más nos pagara. Pero eso no es nuestro, o no haber dicho las comisiones del que nos pagara, pero eso no es nuestro modelo. Nuestro modelo es que queremos un servicio financiero ideal, que de verdad queremos poner un grano de arena a la sociedad y hacerlo mucho más transparente. Por eso dijimos que ni hablar. La independencia para nosotros del concepto de que siempre estemos al lado del usuario es fundamental. Esto es importante y esto es los únicos que a nivel mundial por ahora lo hemos hecho. Pues tenemos la herramienta, habéis visto, de alertas, de agregación,
pero hemos metido también un marketplace como Amazon, que tiene el marketplace de todo, pues nosotros lo hemos metido de productos financieros. A día de hoy, cuando tu entidad te ofrece su préstamo y solo su préstamo, dentro de Fintonic, los usuarios todos tendrán acceso a distintas 11 entidades. Nosotros solo le vamos a poner delante el que es mejor para él. Pero desde Evo, BBV, o sea, se han metido muchas entidades que al principio, por supuesto, no querían, y cuando éramos pequeños nadie quería, cuando no teníamos usuarios no querían, pero ahora entienden que es un canal para ellos también posible distribución y sobre todo que el usuario tiene la confianza ya en Fintonic. Y saben que nosotros al usuario le vamos a decir, entonces decimos, ¿ganarías más tú? Por supuesto, porque este es nuestro modelo de negocio, todo es gratis para el usuario y nosotros cobramos a las entidades. Entonces, claro, pues a las entidades pues no les hace tanta gracia, pero al final cuando se meten, todo esto por atrás pues va con... Para las entidades les hacemos el Know Your Customer, el onboarding, si quieren el recovery, nos conectamos con las... Y todo, es que tenía un vídeo, pero no funcionaba lo del Keynote, no lo vais a poder, pero es un vídeo que en vez como en menos de 3 minutos contratas un préstamo sin salir de Fintonic con la experiencia de Fintonic. Y eso es muy, muy, muy novedoso, el no tener que dar papeles, porque como ya Fintonic hemos visto que es una herramienta de datos que analiza datos todos a tu favor, pues ya sabe cómo te comportas, ya sabe si eres bueno o eres malo y directamente te da o no un préstamo. Entonces la experiencia es brutal para contratar un préstamo muy rápido y sobre todo el mejor para ti, que no tiene por qué ser el que te dé tu entidad. Y cuando un usuario llega y me dice, oye, pues es que mi entidad luego me ha dado otro, y yo pues me alegro. Me dice, bueno, me ha cruzado otro producto, pero no me importaba. Yo, pues fenomenal. Una amiga mía, por ejemplo, me dijo, ay, Lupina, me voy con el préstamo que me da Bankia. Y yo, fenomenal, qué bien, qué alegría. Y al cabo de unos meses me dice, Lupina, Fintonic me dice que tengo un seguro. Y yo, no sé, a lo mejor está mal categorizado, qué raro, lo miramos. Y era un seguro de salud, y ella ya tenía un seguro de salud. Cuando tienes un seguro de salud, pues solo utilizas uno. Y yo, ¿y esto cuándo lo has contratado? Me dice, ay, mira, va a ser lo del préstamo ese. Que claro, me dijeron que si contrataba otro producto, y yo, pero no es que los números no salen al final. A veces es bueno que te crucen un producto, a veces es muy malo porque tú ya tienes ese propio producto o te hacen un descuento muy importante al principio y luego te cobran más, ¿no? Entonces, por eso, como las finanzas son un rollo, incluso para los que llevamos que nos encantan las finanzas, son un rollo porque es motivo normalmente de discusión, digo, es muy, muy, muy importante tenerlo todo muy clarito. Hemos montado también un marketplace hace menos tiempo, hace 5 meses, de seguros, que hay... Aquí sí que necesitas más compañías. Igual que en préstamo tenemos 11 y cubrimos todos los tipos de interés, desde 2 hasta el 29%, porque según si tú eres bueno o malo te van a ofrecer uno. En seguros tienes que tener muchas más compañías en el marketplace porque la gente no va solo al precio, como va en el préstamo, que les da igual quién se lo dé, con tal de que sea más barato y mejores condiciones y sin comisiones. En el seguro sí que les importa quién está detrás, ¿no? quién va a ser mi médico, qué coberturas tengo. Entonces aquí hemos metido ya 45 entidades. Por supuesto, tu entidad financiera y tu compañía de seguros pues te ofrecen los suyos, es que no hay más, ¿no? Y nosotros ahí es donde vamos a buscar más. Lo importante es que todo va a ocurrir dentro de Fintonic, ¿no? El checkout, la experiencia y esto es mucho desarrollo. Usamos pues el frame que puede utilizar un Spotify, por ejemplo, las tecnologías más desarrolladas. Y uno de los fallos que, cuando me preguntan, ¿y cuáles son los fallos que tú te arrepientes? Yo, bueno, pues uno de los fallos que me puedo haber arrepentido es cuando empezamos a haber utilizado la tecnología más avanzada, que eso nos hizo ir un poquito más lentos. Y es cierto que a veces no tienes que hacer un cohete a la luna, a lo mejor tienes que hacer simplemente pues una bici que te lleve a Bilbao, a Barcelona o a donde sea, ¿no? Entonces, en ese momento, uno de los aprendizajes que yo saqué montando esta startup de Fintonic en concreto, bueno, que podíamos incluso haber ido mucho más rápido, que eso ya lo aprendimos y por eso hacemos lo del crowd y llamamos fuera y hacemos más cosas, porque bueno, el primer año pues nos ralentizó bastante, ¿no? el tener que utilizar toda esta tecnología. Dentro de Fintonic todos... cuando me dicen, oye, ¿cómo es el equipo? Se lo están pasando todo el día fenomenal, esto es como lo de Google. Y yo, mira, la gente, sí, de media tiene todos menos de 30 años, gente joven, pero es cierto que hay mucha tensión, porque tenemos unos KPIs y unos objetivos muy fuertes. Entonces digo yo, esto es como una montaña rusa. Tú estás en Fintonic, como siempre quieres ir un paso por delante y quieres ir más rápido,
pues a la gente que le digo, oye, que se venga, que luego les encanta porque pueden utilizar las tecnologías más avanzadas, se divierten un montón dentro de FinTonic, pero yo digo, pero esto es un sitio serio, o sea, es un sitio donde se trabaja mucho, con mucha tensión. Eso sí, luego cuando tienen sus momentos de recreo, como los digo yo, pues tienen hasta pistolitas Nerf y dan pistoletazos ahí y con los drones y tal por la oficina, pero no es lo que nos pensamos de las películas de, oye, estamos todos tranquilos y nos vamos a las 3 de la tarde. No, esto es muchas horas de trabajo y, bueno, y realmente mucha pasión con lo que hacemos. Y, de hecho, cuando decidimos abrir también México, analizamos muchísimos países y dijimos, oye, nos vamos por Europa y dijimos, ¿dónde vamos a ayudar más a la gente? ¿Dónde es menos transparente? Pues Latinoamérica. Y México en concreto, muy poco transparente. Dijimos, bueno, pues ahí vamos a ir porque de verdad vamos a poder ayudar a muchísima gente en México también a ver esto mucho más transparentes. Ahí los tipos son brutales, es una locura lo que... Bueno, y en Chile menos, pero también es muy duro, ¿no? Entonces, nuestra pasión, y siempre se lo digo a los chicos, es, chicos, a mi equipo, tenemos una oportunidad en la vida de cambiar un sector. El de la música ya lo han revolucionado, o sea, están muchos sectores ya revolucionados, pero el de las finanzas y el de los seguros no está. Y es nuestra oportunidad de zarandear este mundo y hacer algo bueno por la sociedad. Y no lo vamos a conseguir si lo hacemos dentro de una entidad, porque no nos van a dejar. Entonces, esta es la pasión que a mí me mueve. Se lo dije y alguno a lo mejor me ha escuchado alguna vez, pero es que a la semana siguiente dije, si no queréis o creéis en esto, chicos, que vamos a cambiar el mundo, iros. 2 se fueron la semana siguiente, un disgusto porque es difícil coger a gente dentro de FinTonic, pero todos estamos muy alineados dentro de la compañía a cambiar el mundo, a de verdad pensar en grande. Y hay cosas que los americanos tienen buenas como esta, pues pensemos en grande que podemos todos ayudar, ¿no? Y lo bueno de esto es que todos los usuarios nos llaman, por ejemplo, mañana vienen usuarios todos a la oficina, vendrán 60 o 100, no sé, a hablar, a contarnos sus experiencias, porque nosotros seguimos creciendo día a día con ellos, con sus necesidades. Cuando tenemos un problema lo intentamos solucionar como si fuera nuestro propio problema y continuamente pues podemos crecer con las orejas más grandes que un elefante, ¿no?, para intentar darles solución. No podemos ver el vídeo porque es un PDF, pero esto era la experiencia, ¿no?, que tocabas y veías cómo... Quería enseñároslo todo para que vierais la tecnología que había por detrás. Ahora mismo os cuento que estamos abriendo también Marketplace de energía. Está en beta, no podéis ver si sois usuarios, pero de los que hemos probado, a 7 de cada 10 que han querido cambiar la factura les hemos ahorrado de media 200 euros. Fijaros que con poquito a poco, con cosas que vas viendo que puedes rascar un poquito, al final, poquitos son muchos para una persona, ¿no? Y bueno, que al final... pues creemos que esto puede ir a ayudar a mucha gente, ¿no? A mí me dicen, ¿tú ahorras, Lupina? Yo, mira, tengo 3 niños y FinTonic es mi cuarto y 2 los he tenido en FinTonic, pues como comprenderéis, gasto una barbaridad, pero al menos no me la cuelan y al menos ya no tengo esas peleas que os he contado que tenía antes para cuadrar mis cuentas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si os parece, tenemos hasta las 2, tenemos un ratito el acto, la siguiente ponencia, podemos estar hasta las 2, pero podemos dedicar 5 minutos si tenéis alguna pregunta específica para Lupina. Veo que sí, y vamos, por favor, a hacerlas breves, para... Yo contesto, sí, no os preocupéis, sí. perdón. Sí, que tenías... Sí. Ahora viene el micro. Decías que estabais creciendo muy rápido, como que había mucha prisa y mucha competencia. O sea, no has dicho competencia, pero como esa ansiedad por crecer o sea, porque, porque tampoco no hay competencia, ¿no?, en este sector. Justo no hay competencia, pero no te puedes quedar atrás. Es decir, no hay una competencia. Cuando nacimos nadie buscaba agregador de cuentas, no existía. Tuvimos que sacar un producto que no existía. Pero, por supuesto... pues la gente, si no, su alternativa puede ser irse a un banco o su alternativa puede ser... Entonces, nosotros queremos hacer visible a la gente que el no ser banco, FinTonic, tiene un valor añadido muy fuerte
para que vean que no les colocan el dinero. Entonces nosotros tenemos que crecer siempre y ir por delante. Nosotros no nos miramos con las entidades que hay aquí en España, nosotros estamos mirando continuamente a nivel mundial que hay, en Australia, en África, en todas partes. Entonces mi competencia, o sea, yo cuando me miro y me pongo objetivos, no miro una compañía chiquitita, miro, oye, ¿cuál es el nivel de retención de Amazon? Entonces eso nos autoimpone unos objetivos brutales, porque si te comparas con los que son chiquititos, no te va a servir para nada. Es que yo sí que sé, yo estoy trabajando en la laboral y sí que sé que no sé si van a sacar algo legal o una plataforma que sí que la primera diapositiva era de como que junta todas las cuentas que tú tienes, tú entras a banca online de Kutxabank y te sale la cuenta de Banesto. Sí, hay muchísimas entidades que lo están haciendo ahora, lo acaban de sacar este año, BBVA, Caixa, varias, pero en Estados Unidos también ocurrió. Entonces, no sé qué cliente, yo no lo haría, qué cliente va a dar sus cuentas de otra entidad porque es tu poder. O sea, si tú le das a una entidad las cuentas de otra entidad, pues entonces te pueden bajar los precios de algunas cosas ahora para engancharte, pero ya te ha enganchado, pero del todo. Entonces tú tienes que ser un poco listillo y esto es como un mercadillo, ¿no? Si es de la fruta, no le dices el precio que te cobra el de al lado. Tienes que saber que es tu información, no de él, y usarla tú a tu favor. Hola, mira, era hacerte una pregunta. ¿La herramienta es gratuita para los usuarios? Es 100% gratuita para los usuarios. El modelo de negocio es que cobramos a las 54 entidades que hay conectadas, asegurados y bancos, cuando, si al usuario se le facilita un producto a través y lo contrata, les cobramos a ellos. Ajá. Bueno, y otra pregunta. Entonces vosotros podéis tener acceso, en función de los datos que os da el usuario, a todas las cuentas, tanto depósitos como fondos de inversión, etcétera, para lo cual me imagino que os tendrán que proporcionar el usuario tanto nombre de usuario como palabra de paso, etcétera, ¿no? A ver, no es exactamente así, está todo montado con un algoritmo, pero es cierto que el algoritmo, luego, yo no sé si mi hermano es usuario, o sea, el nivel es así porque el usuario es anónimo, no da ni nombre, ni DNI, no se ve dentro de Fintonic en un sitio el número de cuenta completa, solo los últimos 4 dígitos para que el propio usuario lo pueda detectar. Entonces, todos los datos están en Fintonic, él los va a ver y el algoritmo de Fintonic también, porque si no, no podría hacerle el credit score y absolutamente nada. Pero no hay gente física que pueda acceder a ello. Para que alguna persona física acceda, tendría que hablar con soporte y decirle, oye, quiero que ver esto, como cuando llamas a tu banco y le dices, oye, esto no me funciona. Bueno, la entidad lo ven directamente. Nosotros en Fintonic decimos que el usuario lo pida proactivamente si quiere que le vean algo para que le asesoren, porque hay asistentes también de voz directamente en un call center que te pueden ayudar a organizarte un poco mejor a la gente que no sabe. Okay. De todas maneras, para el éxito de la herramienta, lo que es fundamental es que los usuarios tengan una confianza absoluta en vuestros sistemas de seguridad, ¿no?, que tengáis implantados. Por supuesto. Porque ahí está todo el patrimonio, digamos, del Exactamente. usuario. Dentro de Fintonic ni tú ni nadie puede mover dinero, pero la confianza tiene que ser 100%. Al principio fuera más difícil. A nosotros nos audita S21SEC, que es el que audita a las entidades mayores. Tenemos el nivel de cifrado más alto que hay, la banca online más alta de España, y cumplimos con todos los requisitos de seguridad, cumplimos con la PSD2, que son los requisitos totalmente a nivel de Europa, y Banca de España nos va a supervisar, o sea que en seguridad hemos tenido 0% de casos en los 6 años de fraude, de absolutamente nada. Que aquí se transmitiría el caso de fraude que aquí podría ocurrir, que nunca ha ocurrido, es que alguien hackeara las cuentas y pudiera ver algo, pero no sabría de quién vería, supermercado, móvil, niños, inversión, pero no vería el nombre ni el apellido de quién y tampoco podría mover dinero. Pero sería que como si ves un extracto de de la luz tirado, pero sin nombre ni apellido. Vale, gracias. Nada. Tiene relación con lo que se ha hablado ahora. Era seguridad de los datos para el usuario, entiendo que... Y el modelo de negocio solo comercializáis, o sea, no comercializáis datos, entiendo. O sea, en ningún caso, lo único que hacéis, la única fuente del modelo de negocio es hacemos también estudios que salen muchos en prensa de qué entidad es la que cobra más o menos, o cómo gastan los catalanes frente a los vascos, frente a los madrileños. Podemos ver si, por ejemplo,
Zara pues mejoran su nivel de consumo de sus prendas frente a Mango o al revés. ¿Y eso se comercializan? Y hacemos nivel agregado anonimizado siempre, si nos lo solicitan, pero normalmente lo hacemos solo para prensa, para darnos a conocer. Pero puedes hacer un informe muy agregado, como todos los usuarios son anónimos, y anonimizado, poniendo cifras porque ayuda a la gente en general saber qué entidad cobra más o menos. Eso lo tuvimos que sacar porque fue un poco polémico las veces que lo hemos sacado para los medios, claro, porque estás diciendo quién cobra más o menos y por qué partida, ¿no? Entonces, bueno, dejamos de sacarlo. Pues muchísimas gracias.